Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso fue lo que les estuve compartiendo a los hermanos el 31 de diciembre. Y en algún momento vamos a tratarlo, ese tema a nivel congregación. Pero quisiera compartirles hoy algo diferente. Hoy quiero compartirles algo acerca de un tema muy popular en nuestros días, que aunque es bíblico, lamentablemente no ha sido bien interpretado, no ha sido bien entendido por muchos, sobre todo por muchos ministros de Dios. Y me refiero al famoso tema, al famosísimo tema de la prosperidad económica en la iglesia. Y es que, hermanos, les prometí hablar un poco sobre eso cuando estuvimos estudiando, se recuerdan ustedes, el grave error del profeta de Dios, Balaam. Estuvimos estudiando que Balaam, por lucro, perdió la cabeza y se lanzó detrás de el dinero, de las dádivas. Eso lo estuvimos estudiando los últimos domingos. Creo que la iglesia debe tener, hermanos, la perspectiva correcta sobre este tema para no caer en el error de Balaam. Particularmente pienso, y yo se los he dicho todo el tiempo acá, que la doctrina de la prosperidad que hoy se promulga ha sido llevada a un extremo y tenemos que darle el equilibrio correcto que la palabra del Señor nos presenta. Empezaré diciéndoles que, por supuesto, efectivamente, Dios quiere, hermanos, bendecir y prosperar a sus hijos. Eso es claro en las Escrituras. Sin embargo, hermanos, con frecuencia pareciera como que no fuera así, Pues gran parte del pueblo de Dios, quizá la mayoría, si somos honestos, tienen problemas económicos, y algunos pero muy serios. La pregunta es, ¿por qué la iglesia en su mayoría no tiene la prosperidad económica que Dios le ha prometido? Dios ha prometido una prosperidad, pero ¿por qué la iglesia en su mayoría no alcanza esa prosperidad? Bueno, sin duda debe haber muchas situaciones por las que muchos de la iglesia no están siendo bendecidos, no están siendo prosperados en su economía. Sin embargo, existe una razón principal a la que me quiero referir hoy, pero eso va a ser más adelante, al final. De momento veamos algunas de las razones por las que la iglesia no está siendo prosperada, antes de puntualizar lo que principalmente quisiera compartirles hoy. En primera instancia, la iglesia no está siendo prosperada porque no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia.
el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice de la siguiente manera: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí dice en el verso 33, lo que les decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si leemos el contexto y miramos con cuidado esta porción, nos damos cuenta que no se nos está hablando necesariamente aquí de una abundancia, sino que se nos está hablando de las necesidades básicas, Es evidente que para por lo menos tener entonces esos beneficios debemos buscar, dice allí, primeramente el reino de Dios y su justicia. El asunto que yo veo acá es que se nos habla de una prioridad: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces lo demás, ¿qué vamos a comer? ¿O qué nos vamos a poner encima? ¿Con qué nos vamos a vestir? Vendrá sencillamente por añadidura. Cuando estamos buscando las añadiduras y no primeramente el reino de Dios y su justicia, no vamos a tener ni siquiera las añadiduras. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y déjenme decirles algo. En realidad, todos debiéramos estar contentos con lo básico, con la comida y el vestido, como aquí se menciona. Todos debiéramos estar contentos con eso. Porque, hermanos, la vida del hombre, dijo Cristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así lo dice Lucas, capítulo 12 y versículo 15. También Pablo dijo en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, aunque se le pongan las joyas a la señora o al señor que falleció, aunque se haga como hacían nuestros ancestros mayas, que metían todo ahí para la otra vida, ¿verdad? En sus tumbas, ¿entiende? Eso mejor no lo haga, mejor quédese con ese anillo y con esas cositas, porque van a llegar los que escarban las tumbas y se lo van a robar. Entonces, Pablo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo, fíjese lo que Pablo dice, sustento y abrigo, cabal, lo que leímos en Mateo. Estemos contentos con esto. Todos debiéramos estar contentos entonces con lo básico. Hebreos capítulo 13 y versículo 5 lo dice de esta manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Ok? Pero sabe, muchos no tienen ni siquiera estas cosas básicas, la comida y el vestido. ¿Entienden? Ni siquiera tienen eso, mucho menos prosperidad, mucho menos prosperidad. Y la razón es sencilla, la acabamos de leer. Si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no vamos a tener ni siquiera esas cosas básicas, mucho menos prosperidad. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Para mí no hay mucha explicación en esto. Yo creo que es claro. Hermano, si usted no ora, hermano, si usted no ayuna, si usted no lee la Biblia, si usted no viene a los cultos, ¿entiende? Si usted no vive una vida recta, una vida justa, entonces no se queje, no se queje. Hágalo y verá cómo el Señor le proveerá no solo lo básico, sino Él también le puede dar mucho más, mucho más. Busque primeramente el reino de Dios o su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuántos dan gloria al Señor? 2. Muchos no son prosperados también, a pesar de que Dios quiere prosperarles, porque no saben administrar su dinero. No saben administrar su dinero. Dios quiere prosperarlos. Les ha dado buenos empleos, les ha dado buenos ingresos, pero simplemente no prosperan porque no saben administrar aquello que Dios les ha confiado. Aquello que Dios les ha confiado. Una vez hablaba yo con un hermano que ganaba mucho dinero de la congregación. Además de eso, su esposa también trabajaba y ganaba mucho dinero también. Y ya estaban grandes. Y no habían hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Por otro lado, sé de personas que con el sueldo mínimo que han ganado toda su vida, han sacado adelante a sus patojos y todos son universitarios, todos son profesionales. ¿Entienden? Hermanos, es asunto de saber administrar también el asunto. Muchos no son prosperados sencillamente porque no saben administrar. Entendamos de una vez por todas que todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que tenemos es de Dios, es de Dios. Nosotros solo somos sus administradores. Y si solo somos sus administradores, por Dios, no podemos hacer mal uso de lo que no nos pertenece, de lo que le pertenece a Dios. Amén. Así de sencillo. El Salmo 24 y versículo 1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Hermanos, de Jehová es la tierra y todo es de él. Ageo capítulo 2 y versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de él. Romanos 11:36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Primero de Crónicas capítulo 29 y versículo 14, en la segunda parte, lo que ponemos en nuestros sobres de diezmos: porque todo es tuyo, porque todo es tuyo, dijo David, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pero todo es de él, absolutamente todo es de él.
Nosotros, hermanos, solo somos administradores, solo somos mayordomos de Dios. Y sabe, muy pronto, Él va a regresar a pedirnos cuentas, de qué hemos hecho nosotros con lo que Él nos ha dado. Pregunto, ¿qué está haciendo usted con sus 5 talentos, o con sus 2 talentos, o con su 1 talento que el Señor le dio? ¿O qué está haciendo usted con su mina que Dios le dio? Y aquí no espiritualicemos el asunto. Esto tiene que ver con dinero. Y Él nos va a venir a pedir cuentas también de cómo administramos el dinero, porque a Él le pertenece. Nosotros somos sus mayordomos. Él es el dueño. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y algunos dirán, es que a mí solo uno me dio. Y va a ser como aquel que lo esconde porque no. Yo ya les he enseñado acá que el que menos tiene, más oportunidad todavía tiene de hacer producir el asunto, porque no depende de su habilidad, sino de la gracia bendita de Dios. Amén. Recuérdense que entre menos panes tuvo Jesús, porque el milagro lo hizo 2 veces, le dio a comer a mucho más personas y le sobraron mucho más cestas llenas de pan. Entre menos, más oportunidad tenemos. Así que nadie tiene excusa. Pero Él va a venir, hermanos, a pedirnos cuentas. ¿Sabe? Muchos, debido a que creen que son los dueños de lo que tienen, manejan el dinero como quieren y violan los principios de mayordomía que Dios ha establecido en su palabra. Y el resultado, pues, es obvio. La bendición de Dios en sus finanzas sencillamente se esfuma, se va, porque no cumplen los principios de mayordomía que la palabra del Señor nos presenta. Pregunto, ¿cómo administra usted su dinero? ¿Cómo lo administra? ¿Qué hace usted con su cheque cuando lo recibe? ¿Qué es lo que usted hace con sus ingresos? Existe un orden de prioridades. Y bueno, estoy hablándole a la iglesia, no le estoy hablando al mundo. Yo creo que todos sabemos que lo primero que debemos hacer con nuestros ingresos es, obviamente, pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si queremos que lo demás abunde, esa es la clave. Pero si usted lo deja de último, ni va a tener para darlo, y lo demás no va a ser bendecido. Esa es la primera responsabilidad de un buen administrador de Dios. Y sin duda es la clave, es una de las claves para ser prosperados. Proverbios capítulo 3 y versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, lo primero pues es para Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero mire lo que dice el verso 10 del capítulo 3 de Proverbios: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es claro, si usted le da al Señor lo que a Él le pertenece, el Señor lo va a bendecir en abundancia. Y todos conocemos, por supuesto, Malaquías 3:10: trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, que dicen, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, ¿qué? Hasta que sobreabunde. Pero mire lo que sigue diciendo: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Yo creo que más claro no se puede decir, ¿verdad? No se puede decir. Dios quiere bendecir a sus hijos, es bíblico, es claro, los quiere prosperar, pero debido a que no son buenos administradores, comenzando con el tema de que no diezman ni ofrendan, el devorador, el diablo mismo, les roba la bendición y nunca prosperan, nunca prosperan. No se queje entonces, no se queje entonces, si usted no cumple con ser un buen administrador. 2, pagar nuestras cuentas. Esta es parte de la buena administración, pagar nuestras cuentas, los gastos fijos propios de la casa. Hay que pagar, ¿qué? Colegios, hay que pagar agua, luz, teléfono, todas estas cosas hay que pagar, ¿verdad? Bueno, hay que proveer para la comida de la casa. Eso es lo segundo que hay que hacer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Hermanos, primero Dios, después nuestra casa. Y si alguno no provee en su casa, es peor que un infiel. Es lo que aquí está diciendo, que un incrédulo. C, pagar deudas, si es que las hay. No deberíamos de tener deudas. Los cristianos no deberíamos de tener deudas, no deberían tener deudas. Lamentablemente gran parte del pueblo de Dios, por no haber sido instruidos adecuadamente en este tema, o simplemente por no consultar al pastor, se han esclavizado con deudas, se han esclavizado. Hermanos, no se metan a deudas. Las Escrituras nos advierten, ahí en Proverbios capítulo 22 y versículo 7, que el que toma prestado es esclavo del que presta. Es esclavo del que presta. Proverbios 22, 7. Bueno, eso es lo ideal, no meternos a deudas. Pero si por alguna razón usted está endeudado, ya está en ese problema, mi hermano, asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad. De la cara, no se haga loco, pague. Dicen amén, hermanos. Aunque sea poco a poco, negocie con la persona, pero pague. De testimonio. Usted es un hijo de Dios. Por eso es que muchos no se convierten, porque ven un pésimo testimonio. Los cristianos. Romanos capítulo 13 y versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. En el verso 8 dice: no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Muy bien, ya vimos estos 3, que son los pasos de una buena administración. Pero también Dios nos manda a que, si hemos cumplido con lo anterior, también compartamos con el prójimo. Porque Dios nos bendice también para bendecir. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Repito, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Veamos ahora Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque en su tiempo, que dice, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos, pues. ¿Ok? Hermanos, esto es muy claro en la Escritura también. Un buen administrador, además de hacer lo que vimos anteriormente, también debe compartir con los demás. Gloria al Señor. Aquí vemos entre líneas que sembrar es otra clave para ser bendecidos, porque ahí dice, vamos a ver, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Así que a sembrar se ha dicho, compartiendo con los hermanos. Y 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 6 nos confirma esto. Pablo dice, el que siembra escasamente, que dice, también segará escasamente. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente también segará. Gloria al Señor. Así que aquí tenemos claves, hermanos, para ser bendecidos y prosperados. Un buen administrador también es generoso. Uno más, ahorrar. Sí, ahorrar. Y no estamos hablando de un ahorro por avaricia o por qué sé yo, por tratar de tener. No. El ahorro es bíblico, es correcto cuando se hace con la motivación adecuada. Hay después problemas económicos, pero si uno tiene ahorros, eso le ayuda tremendamente. Proverbios 6 nos habla de la hormiga. Dice que prepara en el verano su comida, así lo dice el versículo 8, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahí está ahorrando, mire, ahorrando, consiguiendo en el tiempo en que puede, en el verano, para que cuando venga el invierno, ningún problema, ahí ahorró suficiente todo el verano. Amén. Hermano, ¿se recuerda de José? Los sueños aqueos de las 7 vacas gordas y después las 7 vacas flacas. Bueno, y José interpreta esos sueños al faraón. Y las espigas también llenas y las espigas raquíticas. Y le dice que van a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, de escasez. Y el faraón le dice a José, ¿pero qué podemos hacer entonces? Entonces José le dice, hay que buscar a alguien que te pueda administrar. ¿Por qué no haces tú la campaña? ¿Ves? Y entonces José resulta ser el administrador de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahorró durante los 7 años de abundancia. Y gracias a ese ahorro se salvó el mundo antiguo de morir. Porque todos llegaban a Egipto y él les daba sus porciones y su ración a ellos. Ahorrar es también algo que debemos hacer. Eso es una virtud de un buen administrador. Por último, algo que les va a gustar. Sí podemos tener vacaciones. Sí podemos ir a un buen restaurante de vez en cuando. Sí podemos hacer un viajecito. Sí, claro que sí. Eso no es la prioridad, ya vimos. Esto lo dejamos de último. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, eso es verdad, sino en el Dios vivo, pero mire lo que dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Sí. Si usted tiene, disfrútelo. Disfrútelo también. Si ha cumplido con los otros requerimientos de un buen administrador, también disfrute. Eclesiastés capítulo 5 y verso 19 dice, asimismo todo hombre, Eclesiastés 5:19, todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad, ¿para qué? Para que coma de ellas, para que coma y tome su parte, dice, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Hermanos, también Dios quiere que nosotros disfrutemos aquello que ha sido el resultado del producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Si no seguimos ese orden, sin duda, aunque Dios nos quiera bendecir, nunca vamos a prosperar. Nunca vamos a prosperar. Tenemos que ser buenos administradores, que no nos pase lo que le pasó a este mal mayordomo, el mayordomo infiel, que fue acusado como mal administrador delante de su Señor. Eso lo dice Lucas 16:1. Hermanos, yo no quiero ser acusado delante de mi Señor como un mal mayordomo. Estoy disipando, derrochando los bienes de mi Señor. No son míos, son de Él, son de Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, seamos buenos administradores. Yo siempre cuando hablo de esto doy un consejo que encuentro en Proverbios capítulo 13 y versículo 7. Vivamos nuestra propia realidad. Vivamos nuestra propia realidad. Amén. Hay quienes pretenden ser ricos, dice allí, y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. No. Hermanos, vivamos nuestra propia realidad. Si no tenemos para este restaurante o para este traje o para este carro, no nos metamos. No es que el vecino, es que mi cuñado, es que mi no sé quién, y yo, es que el estatus, hay que el estatus, y entonces, y se meten y no pueden. No tienen la capacidad. Y por otro lado hay unos que sí tienen y ahí andan como que fueran por dioseros. No está bien también. No está bien. Amén. Cada quien debe aprender a vivir su realidad. Muy bien, gloria al Señor. Ya estuvimos viendo entonces que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya vimos que debemos ser buenos administradores para poder prosperar. Pero, ¿sabe por qué no prosperan muchos también? Por falta de madurez. Por falta de madurez. Muchos creyentes no prosperan, a mi gusto, por pura misericordia de Dios. Por pura misericordia de Dios. Dios sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras. Y los tiene siempre bien apretados. Dios quiere bendecirlos y prosperarlos, pero Él no lo hace porque sabe que si los prospera, se van a apartar de Dios. Se van a apartar de Dios. Y eso, hermanos, lamentablemente lo vemos todo el tiempo. Aquí han venido personas que cuando llegaron a la iglesia, de veras estaban muy mal económicamente. Venían muy mal. Y Dios los bendijo, Dios los prosperó y todo. Y ahora ya no los vimos. Terminaron en el mundo. No supieron manejar la abundancia, la prosperidad.
Deuteronomio capítulo 8 y versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12. No suceda que comáis y te saciéis y edifiquéis buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso sucede con frecuencia. Más abajo en el verso 17, todo es lindo lo que ahí dice, pero mire lo que dice el verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza de mi mano me ha traído a esta riqueza. Y es Dios el que da el poder para hacer las riquezas, pero ellos se quieren llevar. ¿Entiende, hermano? Muchos no prosperan sencillamente porque Dios no los prospera. Que sabe que al prosperarlos se van a apartar de Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo creo que eso ha estado pasando a la iglesia, a muchas iglesias y a muchos creyentes que han sido prosperados y que, si queremos clasificarlos en algún lugar en la Biblia, pertenecen a la iglesia de la Odisea. No es casualidad que es la séptima iglesia del Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia de los últimos días, del fin entonces. 3:17 de Apocalipsis dice que los de la Odisea dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué orgullo, qué terrible. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Tú dices que tienes, pero no. Mira lo que eres. ¿Entiendes? Qué tremendo. Y hermanos, es que el asunto de las riquezas y prosperidad lamentablemente se ha convertido en un ídolo. Dios ciertamente quiere prosperarnos, pero no puede muchas veces, porque fácilmente empezamos a poner en competencia a Dios con Mamón, con las riquezas. Y Cristo dijo claramente ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. ¿Sabe? Yo he pensado que existen muchos pobres simplemente porque así lo decidió Dios. Así lo he pensado. En su soberanía. Dios lo permitió de esa manera para que las personas en su necesidad le busquen. En su necesidad le busquen. Y hermanos, la verdad es que la eternidad nos espera. Y si el ser pobres acá nos va a catapultar para una eternidad con Cristo, damos gloria a Dios por eso, porque la vida es así. ¿Entiende? Muchos solo al tener un poco de dinero y bienes se olvidan de Dios. En otras palabras, hermanos, es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios que muchos estén en escasez o en pobreza. Es misericordia de Dios. Hermanos, Cristo dijo, y eso no
Eso para mí es palabra mayor. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que, hermanos, Dios ha permitido que muchos estén pobres, pero por misericordia. Ciertamente en la Biblia vemos, hermanos, gente muy santa y piadosa, próspera y adinerada. Eso lo encontramos en la Biblia y abundan. Pero también vemos una gran lista de gente santa y piadosa, muy pobre, muy pobre. Dios así lo decidió. ¿Qué me dicen de Lázaro? Este mendigo que estaba tirado enfrente de la puerta del rico. Los perros llegaban a lamer sus llagas y él estaba ahí mendigando, un pordiosero. Pero cuando murió, fue al cielo, al seno de Abraham. ¿Qué me dicen de la iglesia de Macedonia, los creyentes de Macedonia? Dice Pablo que a pesar de su profunda pobreza, hermanos, encontramos pobres. A pesar de su profunda pobreza, eran muy generosos, muy generosos. Segunda de Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Y así, hermanos, la lista en la Biblia de gente pobre y piadosa es larga, es larga. Santiago tenía razón. Santiago tenía razón. Capítulo 2 y versículo 5, él dijo, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Mire lo que dice Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, debemos entender que las riquezas verdaderas no son las materiales. No son las riquezas materiales. Por favor, lean el libro del doctor Karam, el libro Cristianismo Verdadero. En la sección verdaderas riquezas, usted se va a dar cuenta y va a entender que las riquezas verdaderas no son las que nosotros creemos que son. Las riquezas verdaderas son las espirituales, son las eternas. Y para obtenerlas debemos, hermanos, convertirnos en pobres, en espíritu. Mateo capítulo 5 y versículo 3, Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre aquí en el original significa mendigo, pordiosero. Y la idea es que así como un pordiosero depende de las personas para sobrevivir, así nosotros debemos reconocer nuestra necesidad y dependencia absoluta de Dios. Eso es ser un pobre en espíritu. Independientemente si tenemos o no tenemos dinero, Dios quiere que seamos pobres en espíritu. ¿Ok? Pero quiero llegar al punto. ¿Cuál era la pregunta que nos hacíamos al principio? ¿Se recuerdan? La pregunta era, ¿por qué los creyentes hoy, en su mayoría, no tienen
prosperidad económica. ¿Por qué no tienen prosperidad económica los creyentes en su mayoría? Bueno, ya vimos algunas razones, pero atención a esto. Atención a esto, y este es mi punto. Dios se está reservando la prosperidad material en su iglesia para los días venideros. Para los días venideros. Cuando venga el gran avivamiento. El gran avivamiento. Cuando venga la gloria postrera. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Hermanos, durante el avivamiento que pronto viene, el Señor derramará de su abundancia económica como nunca antes lo ha hecho sobre su iglesia, cuando venga ese gran despertar. Y es que la provisión material, hermanos, la provisión material sin duda será determinante, indispensable para la proyección mundial que en esos días tendrá el Evangelio. Se va a necesitar de muchísimo dinero cuando el avivamiento venga. Recordemos que Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este es el gran avivamiento, para testimonio a todas las etnias, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hermanos, ese verso es el gran despertar que viene. Y hermanos, las finanzas serán indispensables, determinantes para la proyección mundial que en esos días tendrá el Evangelio. El mensaje de prosperidad es bíblico, como hemos estado viendo. Lo que pasa es que por falta de entendimiento de los tiempos del fin, falta de entendimiento de lo profético, de lo escatológico, se ha estado aplicando extemporáneamente, creando así falsas expectativas en la iglesia. Por supuesto, Dios puede y quiere darnos hoy adelantos de esa bendición, como hemos estado viendo. Él quiere bendecirnos y prosperarnos. Sin embargo, hermanos, definitivamente no hemos visto nada comparado a lo que va a venir. No hemos visto nada. Alguien que ha tenido riqueza o abundancia no ha visto nada todavía de lo que va a venir, de lo que le espera. Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, nunca se ha visto antes, ni se ha oído antes. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos sabemos, por ejemplo, que la conquista de Canaán es una figura del gran avivamiento? ¿Cuántos lo saben? Lo hemos predicado aquí todo el tiempo. La conquista de Canaán por el pueblo de Israel es una figura del gran avivamiento, donde el mundo entero oirá finalmente del Señor y millones serán salvos. Millones serán conquistados para el Señor, para el Señor. Veamos lo que Dios prometió a Israel y prometió también a nosotros, el Israel espiritual, antes de entrar a la tierra de promisión. Mire lo que Dios prometió. Deuteronomio, nuevamente, capítulo 8 y versículo 7 en adelante. En Biblia, ¿verdad, hermanos? Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Acuérdense que la conquista es una revelación del gran avivamiento, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Es cuando entres a la tierra, está diciendo, tierra de arroyos, de aguas,
de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual, ¿qué dice? No comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, no te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Abundancia o no abundancia? Hermanos, la bendición material abundante será entonces en primera instancia hasta que entremos espiritualmente a Canaán, o sea, en el gran avivamiento. Por supuesto, de ninguna manera menospreciamos lo que Dios nos está proveyendo ahora que todavía estamos en el desierto, donde se come racionado. Como Cristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No podían apartar más pan para mañana, no, solo lo del día, solo lo del día. Así que agradecemos a Dios por la ración diaria que nos da, pero lo que viene no va a ser así, hermano. No va a ser así. Aún tenemos que estar agradecidos por lo que Dios nos proveyó en Egipto. Los judíos se fanfarroneaban un poco, decían, nos acordamos de las ollas de carne de ahí. Eran esclavos y ellos fanfarroneando de que comían grandes comidas en Egipto. Ahí los tenían a puro frijol con tortilla, hierbitas, sí, ¿entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lo que viene, hermanos, es algo realmente maravilloso, grandioso. Espiritualmente todavía la iglesia se encuentra en el desierto, todavía no ha cruzado el Jordán, todavía no ha llegado a Gilgal, todavía no ha sido circuncidado ahí en Gilgal, o sea, no ha crucificado la carne. Aunque esto sucederá muy pronto, definitivamente esto no ha acontecido. Todavía hay mucha carne en nosotros. Será hasta que la iglesia finalmente entre en la herencia y posea la tierra, hasta que muera a lo que es Gilgal, ¿verdad? Hasta que alcance la madurez, que obtendrá entonces la abundancia material. La abundancia material. Cuando la iglesia, hermanos, llegue a ese punto, entonces se repetirá la historia que sucedió ahí en Gilgal, que fue el primer lugar donde ellos llegaron ya en la tierra de Canaán cuando pasaron el Jordán. Josué capítulo 5 y versículo 10. Mire lo que dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Que no nos sorprenda si el gran avivamiento empieza en esas fechas, en el día de la Pascua hebreo. Ok, verso 11. Al otro día de la Pascua, ¿qué dice? Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de él nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, las condiciones cambiaron totalmente cuando entraron a la tierra de promisión. Se acabó la escasez. La ración ahora tenían en abundancia. Otra sombra de la abundancia que viene a su iglesia la tenemos en la historia profética de José que ya mencionamos. Los 7 años de abundancia que hubo son una figura de los posiblemente 7 años de avivamiento. Particularmente yo siempre he creído que los años de avivamiento que vienen son 7. Previos a los 7 años de escasez que nos hablan de la gran tribulación, donde la economía mundial va a colapsar. ¿Entiende? Y acuérdense que los creyentes ahí no van a poder comprar ni vender si no se dejan sellar. Entonces las condiciones van a cambiar totalmente.
Pero primero vienen 7 años de abundancia y después 7 años de escasez, así como sucedió en los días de José. Otra sombra del gran despertar que viene en el Antiguo Testamento, porque todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, toda esta riqueza de lo que les estoy compartiendo. Otra sombra del gran despertar que viene en el Antiguo Testamento son los días de la restauración de Israel cuando regresó del cautiverio babilónico. La restauración más bien de Judá cuando regresó del cautiverio babilónico. ¿Qué fue lo que profetizó Ageo acerca de esa casa postrera de la restauración? ¿Qué fue lo que profetizó Ageo? Con frecuencia leemos el versículo 9 del capítulo 2 de Ageo, pero a mí me gusta siempre leer el versículo anterior. Ageo capítulo 2 y versículo 8. Mire lo que la palabra del Señor dice. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Aunque el cumplimiento total de esta escritura será en el milenio, y eso es obvio, no cabe duda de que aplica al templo espiritual en su iglesia, en la gloria postrera. Templo espiritual que es su iglesia, la gloria postrera. Y claramente vemos que los recursos en su iglesia, aquí vemos, serán abundantes. Insisto, en el avivamiento los recursos serán vitales y abundantes. Pero atención a esto, no para enriquecer a los creyentes necesariamente, aunque les queda la olla embarrada, por supuesto. Claro, sí. Claro que sí, la abundancia viene, pero el propósito es impulsar la obra de Dios. Impulsar la obra de Dios. Hay algo maravilloso que se ve en los libros de restauración, Esdras y Nehemías. Estos libros son proféticos para esos días de la gloria postrera. El favor, fíjese bien lo que voy a decir, voy a leer un poquito y termino. Pero es que ese es mi punto, y desde que di los libros de restauración dije, estos los tengo que compartir en la iglesia. De ahí resultó el tema de Balaam y su codicia, ¿entiende? Y yo dije, no, tenemos que entender un poco más acerca de este tema famoso de la prosperidad y ubicarnos en los tiempos proféticos. Amén. Así que les decía, hay algo maravilloso que se ve en los libros de Esdras y Nehemías, proféticos para nuestros días, acerca de la gloria postrera. El favor de los gobernantes paganos, fíjese bien, y la abundancia económica, hermanos, son evidentes ahí en esos libros de restauración. Y sorpréndanse, la mayor parte de esa abundancia económica vino de esos reinos paganos. Hermanos, las cosas van a cambiar muy pronto, muy pronto. Amén. Los gobernantes van a ver el favor de Dios en la iglesia de tal manera que la van a apoyar en su avivamiento. Amén. Cuando Judá estaba cautivo, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para promover él mismo el primer retorno de los judíos a su tierra y a impulsar la obra de restauración de la casa de Dios que había sido destruida por Nabucodonosor muchos años antes, cuando gobernaba Babilonia. Impresionante, hermanos. Mire lo que este rey Ciro dice ahí en Esdras capítulo 1 y versículo 2.
así ha dicho Ciro, rey de Persia. Mire lo que dice un rey pagano. Ya lo había profetizado Isaías antes, hasta el nombre dijo de Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado, mire lo que dice el rey pagano, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Un rey pagano recibe la orden de Dios de que ayude a restaurar el templo. Mire lo que dice el verso 4. Y todo el que haya quedado, dice, mire la orden de Ciro, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, de los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, ¿qué? Con plata, con oro, con bienes, ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y alguien podrá decir, bueno, qué bueno, pero no, la cosa sigue. Mire lo que dice Ciro. Devolvió, hermanos, todos los utensilios y tesoros de la casa de Dios que Nabucodonosor años antes se había llevado cuando destruyó el templo. Mire lo que dice el verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sasbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sasbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Pero la cosa no terminó ahí. Después de llegar en ese primer retorno bajo Zorobabel, que es este mismo Sasbazar, después de llegar en ese primer retorno y se disponían a empezar la obra de restauración del templo, dice el capítulo 2 y versículo 68 lo siguiente: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ¿qué? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y hermanos, aunque hubo mucha oposición y la obra se detuvo por 16 años, la obra de restauración del templo, finalmente el templo fue terminado en el reinado de Darío, gloria a Dios. Ahora entendemos porque Ageo dijo: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ese fue el primer retorno. Y el segundo retorno, ¿qué podemos decir del segundo retorno bajo Esdras? Porque hubo 3 retornos del cautiverio hacia Jerusalén. El segundo retorno fue bajo Esdras. Más impresionante todavía. El rey en ese entonces ya no era ni Ciro ni Darío, era Artajerjes, hijo del rey Asuero, el esposo de Esther. Dice el verso 6 del capítulo 7 de Esdras: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Dice, a Esdras le concedió el rey todo lo que pidió.
porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y ahora miremos el favor de la provisión de Dios en esa carta de Artajerjes hacia Esdras, porque le envía una carta. Mire lo que dice, verso 12: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, era un título de los reyes en aquel entonces, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Verso 14: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Este era un rey pagano, hermanos. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar a la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Le estaba dando plata hasta para que ofreciera sacrificios y comprar animales y ofreciera sacrificios. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de toda la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de Dios que te sea necesario dar, lo darás a la casa de los tesoros lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, el reino, hermanos, Medo-Persa, estaba dándole todo, absolutamente todo, a Esdras para la obra de Dios allá en la restauración en Jerusalén. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata y 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Y todo lo que es mandado del Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser la ira contra el reino del rey y sus hijos? Él temía, él oyó de Dios, Artajerjes. Él no quería que la ira de Dios viniera sobre él. Él estaba obedeciendo órdenes. Hermanos, muy pronto eso va a suceder. Los reyes, los gobernantes de la tierra van a oír de Dios para ayudar a la iglesia en el avivamiento postrero. Y mire lo que sigue diciendo, esto me gusta. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Qué les parece? Hasta los exoneró de esas cosas. Hermanos, se ha calculado que lo que llevaron los judíos de dinero desde Babilonia hasta Jerusalén en ese segundo retorno era el equivalente, según el valor de la moneda del año 2010, a 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Y por supuesto el tercer retorno no se queda atrás, bajo Nehemías. El rey Artajerjes también le dio a Nehemías una carta para que los gobernadores le dieran todo lo que él necesitaba. Y cuando de restaurar los muros se trató, hermanos, todo el mundo colaboró. Todos los diferentes grupos sociales se unieron a la reconstrucción de los muros de Jerusalén y se reconstruyeron en un tiempo récord de 52 días. Termino. Isaías 61. Isaías 61 solo se ha cumplido parcialmente en esa época y también en la primera venida del Señor.
pero el cumplimiento total tendrá lugar ahora en la gloria postrera cuando venga. 61 de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová. Las cosas van a cambiar, hermano. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mire qué tremendo. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos. Hermanos, este es un gran avivamiento indudablemente. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud de la mar, que habla de las naciones, y dice, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Estamos, hermanos, próximos a experimentar el gran avivamiento, donde cosas impresionantes van a suceder. El favor de los gobernantes va a estar sobre su iglesia, y la provisión de Dios, usándolos a ellos también, va a estar sobre la iglesia. Estamos, hermanos, próximos a la conquista de este mundo, nuestra Canaán, donde se dejará de tener escasez. La escasez de Egipto y la escasez del desierto se dejará de tener. Se tendrá abundancia en la tierra de Canaán. Estamos próximos a los 7 años de abundancia del avivamiento, antes de los 7 años de hambruna de la gran tribulación. Lo próximo que viene son los 7 años de abundancia. Hermanos, esto va a ser maravilloso. Estamos próximos a los días de la restauración de la iglesia, donde la provisión, como hemos estado viendo, será impresionante, como en los días de Zorobabel, como en los días de Esdras, como en los días de Nehemías. El cumplimiento, hermanos, de la profecía de Ageo será una realidad. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie y glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Espero haber podido traer un equilibrio, un balance a esta enseñanza que comenzó siendo un camino, continuó siendo un error y terminó en una doctrina, la doctrina de Balaam. Cuando esa doctrina se lleva a un extremo, hay un serio peligro. Pero cuando se entiende un poquito acerca de lo que Dios dice al respecto y acerca de los tiempos proféticos que estamos viviendo, entendemos mejor. Y podemos tener paz en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra que nos da luz, que nos da luz. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos sirva como una lumbrera en nuestro camino. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú has hecho con nosotros, porque tu provisión ha estado ahí siempre. Pero sabemos, Señor, que tienes cosas gloriosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, Señor, son las que tú tienes reservadas para nosotros. Pero muy pronto estaremos experimentando algo, hermanos, grandioso, grandioso, Señor. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Aleluya. Amén y amén.